Y bien, después de ver el resumen de las noticias, la verdad es que da para mucho, pero podríamos comentar el tema del Toro de la Vega, porque aquí hay una frontera que a veces es difícil de señalar, ¿no? Esto de la tradición y por otra parte cuando esta tradición para muchos ya cumple unas normas mínimas de una sociedad avanzada. Esta es una polémica que arrastramos desde hace años, todos sabemos que no es una cosa nueva, pero vamos a ver, el profesor San Martín, que imagino que a este tipo de dilemas y de cuestiones morales se habrá enfrentado más de una vez, ¿esto cómo...? Porque hay que decir que tiene detractores, pero tiene muchos partidarios. No crean que el campo de los partidarios son solo los del pueblo de Tordesillas, donde se celebra este tipo de festejo. Hay mucha otra gente que cree que, bueno, que esto es una tradición y que no tiene más importancia que eso, ¿no? Que una costumbre ancestral. El profesor San Martín, ¿cómo lo ve esto? ¿Hay que parar la tradición en algún momento? ¿Hay que...? Pues sí, y además me toca de cerca en el pasado, ¿no? Porque tuve que pronunciarme alguna que otra vez y en foros dedicados a la cobertura legal, ¿no? Las tradiciones ni justifican ni legitiman la tortura, o la crueldad, si usted prefiere. Ni justifican ni legitiman la crueldad. En todo caso, lo que hacen es generar un hábito o una costumbre que como tal pues no es necesaria. Y desde luego en este caso, se diga lo que se diga, si quiere usted, dejemos a un lado la palabra tortura y empleemos la palabra técnicamente correcta, que es crueldad. En este caso se trata de una tradición cruel. Permítame que le diga una cosa, ¿la matanza del cerdo es una crueldad? No, mire, la palabra crueldad está perfectamente definida, por ejemplo, en inglés. No sé si sabe que la primera ley que en Estados Unidos se promulgó acerca del maltrato no fue para las personas. Se llamaba Ley sobre la crueldad contra los animales. No recuerdo si es de 1867 o algo así. Curiosamente, 100 años antes que la ley que protegía a la infancia. Fíjese lo que le digo. ¿Eso en Inglaterra? En Estados Unidos. Pero fíjese, lo que quiero decir es que la palabra crueldad está perfectamente definida. Y es cualquier conducta dañina que se perpetra sobre animal no humano. Eso era la definición que se daba. Ahora lo que pasa es que crueldad pues se emplea de una manera muy difusa. Algunos emplean la tradición como eximente. Por ejemplo, mire... Para hablar de crueldad. Claro, a mí me han amenazado de muerte incluso. Lo vuelvo a repetir. A mí me han llegado a amenazar de muerte porque me he opuesto durante 30 años a una tradición que muchos pueblos cultivan y que cultivan de manera no secreta, la ablación de las mujeres. Es terrible. Yo he sido amenazado de muerte porque me he opuesto a través del Centro Reina Sofía y personalmente. Entonces vuelvo a repetir, es una tradición no ligada a una religión, porque no está ligada al Islam, que eso también tiene que diferenciarse. Es una costumbre, incluso preislámica, en muchos pueblos. ¿Seguimos practicándola por eso? No, y yo no quiero decir, hemos empezado hablando de animales no humanos, pero es que con todas las diferencias de matiz, pero es que a mí me parece que la civilización crece conforme se respeta la vida, y no solamente la vida humana. Eso es la historia de la humanidad. Marta, ¿a ti qué te parece? Me parece una salvajada. Me parece una salvajada que además, pues sí, vendrá de la tradición, pero como muy bien dice el profesor San Martín, por muy tradición que sea, evolucionamos y hay cosas que cambian y hay cosas en las que la gente se conciencia y modifica su conducta. Y no tiene un sentido, es algo realmente que lo ves y lo ves como una brutalidad. O sea, la sensación que te transmite, por lo menos a los que no hemos vivido o nacido con esa tradición cerca, es de estar viendo algo brutal e innecesario. O sea, no le encuentro una explicación o un sentido. Carlota. No, por tu cara ya me lo imagino. Hoy creo que estáis de acuerdo ya desde el principio. Yo estoy contra la violencia de cualquier tipo, claro. Contra la violencia que se ejerce sobre un animal, sobre una planta, sobre el planeta, sobre las personas. Creo que tenemos que luchar
contra la violencia, porque la única forma que tenemos de sobrevivir como especie con una cierta dignidad es luchar contra la violencia, y las tradiciones a veces trabajan a favor de la violencia. Lo digo porque yo estaba pensando exactamente igual que San Martín en la violencia que se ejerce sobre las mujeres, en la violencia que se ejerce sobre los niños. Me acordaba de la noticia del otro día de la niña de 8 años que murió en Yemen por una tradición que dice que las niñas tienen que venderlas siendo niñas para que hombres adultos ejerzan la violencia sexual sobre ellas. Quiero decir, tenemos que decir no a la violencia, y tenemos que decir no a la violencia desde la no violencia, que ese es otro tema que me parece muy importante. Y eso que yo entiendo que un animal es un animal y una persona es una persona, pero la crueldad gratuita, o sea, el hacer... Acabas transfiriendo, ¿eh? Sí, pero lo que vengo a decir es que al final no es lo mismo, lo digo porque mucha gente dice, claro, sí, pero luego para comérselos a la parrilla o en una chuleta o tal, a la gente no le da pena. Es que no es lo mismo, ni son iguales los procesos, ni son iguales el procedimiento de acabar con la vida del animal, ¿no? Entonces, una cosa es acabar con la vida del animal con una finalidad alimenticia y con un proceso controlado en el que al animal no lo mantienes aterrorizado, y otra cosa es aterrorizar y perseguir y llevar al paroxismo a un animal para terminar dándole muerte solamente para divertirse. O sea, son dos cosas distintas. Hay una cosita solamente porque me parece interesantísimo, a veces quienes defienden a los toros y a otros animales hablan de derechos y suelen exagerar un poco al añadir la palabra humanos. Derechos. Y a mí me gustaría recordar que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido concediendo derechos. Es decir, la concesión de derechos es una cuestión de convención. Se ha ido concediendo a lo largo de la historia, y la civilización se crece conforme más se protegen por convención los derechos, y no solamente de la especie humana. No sé si me estoy explicando. Es decir, no es que el toro tenga el derecho humano de la integridad física, no, yo no entro en ese debate. Yo lo que digo es, cualquier ser vivo que tiene un sistema nervioso central sufre, y por consiguiente cualquier práctica que haga que un ser vivo sufra es una práctica cruel, y la civilización radica precisamente en la desaparición o en la disminución de la crueldad y de la violencia, no sé. Oiga, que al final resulta que al toro lo castran y le ponen los testículos en la lanza del vencedor y tal. Pero por favor, ¿pero en qué país vivimos? Un país sin ley. Porque no hay ley que proteja a los animales contra la crueldad en España. El tema es largo y estoy seguro que podríamos sacarle muchas puntas alrededor. Lo que es curioso es que es un gran negocio para Tordesillas, que tiene 9.000 habitantes y hoy habían 50.000 personas, con todo lo que eso trae, y es ampliamente defendido además por los nativos de Tordesillas. Pero repito, dejamos el tema porque hay otros temas que hoy queremos tratar. Ya hemos hablado de la mecánica un poco de nuestra tertulia, que se llama Pescando Noticias. Entonces, cada uno de ellos ha pescado una noticia en el panorama de la actualidad, en el azaroso panorama de la actualidad, y vamos a empezar por la que ha pescado Carlota de Dios, que creo que la tenemos ya en imagen. Carlota habla de que el coste de la electricidad en los hogares españoles, esta es la noticia que publicaba El País, se ha hecho un gráfico de este coste de la electricidad en los hogares españoles y nos cuenta que la factura de la luz ha subido un 60% desde el año 2007. La noticia, que ahora verán en la segunda parte en los gráficos, nos sitúa como uno de los países donde la electricidad es más cara de Europa. El primero es Chipre. El primero es Chipre, pobres chipriotas que están para esto. El segundo es Irlanda y el tercero es España. Luego viene Reino Unido, Bélgica, Italia, Alemania, Austria, Noruega, Holanda, etcétera, etcétera. Pero incluso Portugal, nuestro vecino Portugal, está muy por detrás de nosotros. Nuestro vecino francés está casi a la mitad del precio que nosotros pagamos por la energía eléctrica, teniendo en cuenta los niveles de vida. Bueno, nos llama la atención, Carlota, a todos, ¿no? Muy interesante si vemos el gráfico de la parte verde, no sé si me lo podéis volver a poner, donde, muy bien, la rayita verde es la evolución de la subida de la luz
Y la rayita amarilla es la evolución de los salarios de los españoles. Este es el de abajo el a la izquierda. El de la izquierda. Es decir, sube la luz muchísimo y nos bajan muchísimo los salarios. Se produce una divergencia importante en ese sentido. Y espera, ¿y los hogares de pobreza energética, que es el gráfico de al lado, justo de al lado, es donde se produce debajo, el desperdicio? casi un 10% serían hogares que son incapaces de... bueno, de mantener su vivienda a una temperatura, correcto, digamos, normal o cómoda. Lógica, ¿no? Exacto, muy bien. Lo que quiere decir es, la noticia positiva, insisto, que la fuerza está en la gente. Entonces, la noticia es que la OCU, ¿vale?, que es una organización de consumidores, ha organizado una plataforma que dice: yo no quiero pagar más por la luz, lo vamos a decir bien para que la gente lo sepa, quiero pagar menos luz. Esa es la campaña, ¿vale?, que ha montado la OCU. No, pero eso es una plataforma que puede entrar cualquier ciudadano y decir el tipo de, con quién tiene el contrato, qué tipo de consumo hace, qué potencia tiene contratada, tanto en luz como en gas. Y lo que se pretende es optar a una subasta donde se consiga bajar el precio de la luz. ¿Por qué? Porque las compañías en España se han unido en una especie de Big Electric, ¿vale? Y entonces hacen que tengan unos beneficios 70 veces superiores a las empresas alemanas que están vendiendo electricidad. 70 veces. Sí, un 70% más. O sea, digamos, las empresas españolas ganan el doble que las alemanas por el concepto de... Tienen un 70% de beneficio más. Es una barbaridad. O sea, 70%. O sea, encima de que está más cara, ganan está mucho más dinero aquí. Porque ellos nos la venden más cara a nosotros. Entonces, lo importante de la noticia, insisto, es, aparte de decir que estamos pagando muy cara la electricidad, que somos el tercer país de Europa que paga la electricidad más cara, ¿vale?, es que los consumidores se pueden unir. Los consumidores lo pueden cambiar todo uniéndose, porque el toro de Tordesillas, si los 50.000 que han ido no van, te puedo asegurar que el año que viene no está. A ver, San Martín, ¿qué le parece la factura? Pues me parece muy bien, y el que existan iniciativas positivas. Nada por la OCU, que me parece también que es muy importante. Sí, es muy en la importante. página web está cómo participar. La cuestión, yo quería, como filósofo, pues siempre me pregunto, ¿y por qué está más cara en España? La energía, no solo la electricidad, en conjunto, ¿por qué está más cara la energía? Porque los gobiernos lo han permitido. Una cuestión, ¿por qué cuando uno busca alternativas fuera de OCU, yo estoy pensando en algún lugar, que hemos citado de veraneo, que tengo, pues montarme placas solares, y me han dicho que ni se me ocurra, porque van a penalizarlas o ya están penalizadas y cuesta más cara que la electricidad. Una cosa, es que has dicho que porque los gobiernos lo permiten. ¿Puedo leer una cosita? Claro, profesor. Sí, es que... ¿Se ha traído un apunte? Me he traído un apunte, sí. El reportaje dice exactamente que los gobiernos de Zapatero y Aznar lo permitieron. Yo no lo sé si es verdad o es mentira. Los gobiernos de Aznar, de Zapatero y de Felipe González. Voy a leer una cosita que igual puede ser interesante. Digo primero el nombre de la eléctrica o energética, detrás el partido político, detrás el político, detrás el cargo y el sueldo. Muy bien. Endesa, PP, José María Aznar, 200.000 euros anuales. Gas Natural, PSOE, Felipe González, 126.000 euros anuales. Endesa, Convergencia y Unión, Miquel Roca, padre de la Constitución y defensor de la infanta Cristina Nos, 684.000 euros. Hidrocantábrico, PP, Ana de Palacio, exministra de Asuntos Exteriores. Endesa, PP, Pío Cabanillas, exministro portavoz del Gobierno. Acciona Energía, PP, Carmen Becerril, directora general de Política Energética y Minas. Endesa, PSOE, Pedro Solbes, exministro de Economía, 250.000 euros. Endesa, Luis de Guindos, que creo que nos suena, actual ministro de Economía y Competitividad, 684.000 euros. Red Eléctrica de España, José Folgado, PP, el secretario de Estado de Energía. Red Eléctrica de España, PSOE, Miguel Boyer, ministro de Economía, Hacienda y Comercio, 95.000 euros. Elena Salgado, Ángeles Amador, Luis Carlos Cuasier, José Luis Olivas,
Josu John Imaz, Nemesio Fernández Cuesta, Rodolfo Martín Villa y Javier Solana, que también pertenece al Club Bilderberg. Esto lo llaman ya, ¿no?, puerta giratoria. Todos los que he citado han estado ligados, todos, sin excepción, han estado ligados a gobiernos que han favorecido las eléctricas o las empresas energéticas españolas. Y, excepto Luis de Guindos y alguno fallecido, por cierto, la mayor parte han entrado después de su actividad de gobierno. Pues será legal, pero no suena muy moral. ¿Verdad que no? Oiga, por cierto, Javier Solana además es del Club Bilderberg. Algún día en las tertulias, si quiere, lo podemos citar. Los 130 estos. Sí. Bueno, Marta. Una vergüenza, pero aparte es que con lo que ha leído ya... Bueno, esta es un pequeño extracto, y esto no es como lo de Anguita cuando se equivocó, ¿eh? Esto está sacado en documentos oficiales. ¿Cómo van a poner límite a algo los mismos políticos que saben que luego tienen asegurado su futuro? O sea, es que miran para otro lado. Teóricamente los oligopolios están prohibidos. Aquí debería de entrar, vamos, el Tribunal de la Competencia Europeo a saco a ver qué están haciendo aquí las eléctricas para tener estas tarifas y para llegar a esos acuerdos que tienen para que estén todos, digamos, dentro de la misma onda, para que te dé igual cambiarte de una compañía a otra porque te vas a quedar como estabas, ¿no? Entonces, esas cosas están penadas por la ley y aquí ni las persiguen, ni se preocupan, ni salen leyes que limiten, pero ¿cómo van a salir? Si es que luego tienen la jubilación asegurada, ¿no? Es un poco... La superjubilación. Con el que cobra menos yo me conformaba. Pero bueno. No, pero esta posición tiene una parte de falta de moral absoluta y total. ¿Puedo añadir una cosa? Será legal, estará incluso, por algunos incluso está bien visto, pero moralmente es inaceptable. Una cosa, Vicente, puedo decir, porque a mí me ha gustado mucho la noticia y prescindo de la mía, porque creo que esta es de gran importancia. Es que además, en un país como el nuestro, con tantos recursos naturales como el viento, el sol, esa es una de las... el mar, que tenemos miles de kilómetros de costa, que de verdad haya un gobierno como el actual y los anteriores, pero sobre todo el actual, que penalice las energías renovables. Usted sabe que el 50% de la energía en Alemania, que yo he vivido allí y a veces veía el sol, ¿verdad?, en la televisión, pero no en la naturaleza, en Alemania el 50% es de energía renovable. Otro día seguiremos esa cuestión, porque creo que el Consejo Nacional de Energía le ha dicho que esa medida no puede, ese impuesto de solidaridad que pensaban poner a la gente que generaba su propia electricidad, creo que no va a poder ser. Quizá por los titulares, ¿no? Los titulares cómicos de algún... ¿Sabe usted eso que decían? A falta de energías, ministro español pone impuesto al sol. Efectivamente. Bueno, no tenemos tiempo para más, solo hemos tratado una de las noticias. Esperemos administrar el tiempo de otra manera, pero hoy la pasión por los dos temas que nos ha dado tiempo a comentar, yo creo que era lo bastante interesante. Bueno, Marta, profesor San Martín, Carlota. Que entren, por favor, que entren, que tiene que sumarse, que tenemos que hacer el movimiento silencioso de los sin voz. Efectivamente. Sin duda. Nosotros nos vamos. Mañana volvemos, aquí les esperamos, en Talento Mediterráneo. Que lo pasen bien. Adiós. Por cierto, después, ya saben, tiempo del deporte con Nacho Cotino, no se lo pierdan.